Bienvenidos otra vez a esta serie de predicaciones. Ya estamos en la segunda y en la última semana de esta serie. Y le agradecemos su presencia y muchas gracias por habernos acompañado. Si usted no es salvo todavía es nuestro deseo que usted sea salvo, que usted tenga sus pecados perdonados. Entonces hoy, otra vez, el hermano Juan y yo vamos a compartir dos mensajes del Evangelio. Entonces, bienvenidos. Y antes de comenzar, voy a orar para pedir la bendición y la ayuda del Señor por medio de la oración. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias por su sacrificio que Él ofreció en la cruz por nuestros pecados. Te damos las gracias que hay perdón de pecados por medio de Él. Y Padre, es nuestro deseo que a través de esta predicación, que personas vengan a Cristo y que confíen en Él. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar el entendimiento de personas que no son salvas y que puedan entender su gran necesidad y que puedan confiar en Cristo como su Salvador. Así que te pedimos tu ayuda y tu bendición, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy me gustaría leer en dos libros de la Biblia. Para comenzar, vamos a leer en Levítico capítulo 5. Génesis, Éxodo, Levítico. Entonces es el tercer libro de la Biblia. El libro de Levítico y el capítulo 5. Levítico capítulo 5 y el versículo 17. Dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimas, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos y el capítulo 9. Hebreos y el capítulo 9. Este capítulo y el capítulo 10 se tratan del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos versículos importantes y que nos pueden ayudar a entender el sacrificio de Cristo, pero voy a limitarme a leer unos pocos. Entonces, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Escuchen el versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26, porque es un versículo muy, muy importante. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Un versículo en el capítulo 10, un versículo que Juan leyó el otro día, Hebreos 10:12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que nos pueda ayudar a comunicar el mensaje que tenemos para usted el día de hoy. Hemos estado considerando acciones relacionadas al Señor Jesucristo y no tomo el tiempo para repetirlas, pero muchas acciones. Y hoy lo que queremos ver es que Jesucristo ofreció o Jesucristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo se ofreció a sí mismo. Entonces, vamos a concentrarnos en la necesidad de un sacrificio para poder quitar nuestros pecados. Y vamos a ver que el único sacrificio, el único que puede quitar todos nuestros pecados, es el que hizo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que ya hizo Cristo ese sacrificio y por eso hoy hay perdón de pecados y hay salvación para toda la humanidad por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. El otro día el hermano Juan mencionó que desde el comienzo de la Biblia vemos la importancia de los sacrificios y él mencionó a los dos hermanos Caín y Abel y los sacrificios que ellos trajeron a Dios. Y él mencionó las diferencias entre los sacrificios y los resultados. Entonces, no quiero repetir lo que él ya nos comunicó. Pero desde el principio de la Biblia vemos la importancia del sacrificio para quitar el pecado. Y por eso hoy yo escogí el pasaje en Levítico capítulo 5. Y a usted yo le animo a que lea Levítico y los capítulos 4 y 5 que hablan de sacrificios, hablan de pecado. Y de cuando personas pecaban en el Antiguo Testamento, tenían que traer sacrificios para la expiación de ese pecado, para quitar el pecado. Ahora bien, leímos en Levítico capítulo 5 algo muy alarmante. Yo no sé si usted se fijó cuando leímos ese versículo, pero mencionó en el versículo 17 de Levítico 5 que uno puede pecar sin saberlo. Entonces, a veces escuchamos a personas decir que es necesario confesar todos los pecados. Bueno, no es el tema de hoy, pero yo le pregunto a usted, ¿sería posible confesar todos mis pecados? ¿Sería posible? ¿Qué opina usted? Bueno, acabamos de leer que en ocasiones nosotros pecamos y ni cuenta nos damos. Somos muy pecaminosos y hay muchas cosas que hacemos y ignoramos que estamos pecando. Así es, estimado amigo. El corazón nuestro es tan engañoso, tan corrupto, tan perverso, que podemos pecar contra Dios sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo sería posible confesar todos nuestros pecados si hemos cometido pecados y ni sabemos lo que hemos hecho?
Entonces nada más menciono eso para que nos demos cuenta de lo pecaminosos que somos, que podemos pecar sin darnos cuenta. Pero en ese versículo, el versículo dice, aun si pequen así sin saberlo, sin darse cuenta, dice que son culpables y llevarán su pecado. Estimado amigo, la ignorancia no nos quita la culpa. No saber, no podemos decirle a Dios, pues es que yo no sabía. Yo no me di cuenta. Estimado amigo, somos culpables, independientemente de nuestro conocimiento. Somos pecadores. Y podemos pecar sin saberlo. Y somos culpables. Y allí en el Antiguo Testamento lo que leímos es que uno a veces pecaba sin saberlo, como ya mencionamos, y esa persona quedaba culpable, no había pretexto, no era inocente. Pero luego leímos que lo que la persona necesitaba era un sacrificio. Y Dios había designado cuál era el sacrificio. Era un animal. A veces un becerro, a veces un cordero, a veces un pájaro. Pero la persona tenía que ir a buscar ese sacrificio, y el sacrificio tenía que ser sin contaminación, sin mancha, tenía que ser saludable, un animalito perfecto, digamos. Y ese animal tenía que morir. Si fuera un becerro, por ejemplo, o un cordero, la persona tenía que poner sus manos sobre la cabeza de ese animal. La persona estaba diciendo, este sacrificio es mío. Y quiero que usted capte ahorita lo que estoy intentando ilustrar, porque va a ser muy importante más adelante cuando hablemos del sacrificio de Cristo. La persona tenía que poner sus manos sobre la cabeza y tenía que matar al animal. El animal tenía que morir. El animal no quitaba el pecado si estaba vivo. Tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Y luego el sacerdote tomaba esa sangre de ese animal que había muerto y la rociaba y hacía cosas con la sangre. No entramos en detalles. Pero solo después de haber hecho eso, Dios pudo decir, el pecado de esa persona le ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque el animal murió en su lugar. Sin ese sacrificio del animal, no había perdón. No había manera de perdonarle a ese culpable su pecado. Entonces, estoy intentando recalcar desde el principio la necesidad y la importancia del sacrificio para quitar el pecado. Porque eso se ve a lo largo de la Biblia. Absolutamente algo necesario. Un sacrificio para quitar el pecado. Ahora bien, quiero preguntarle a usted si usted ha encontrado el sacrificio que quita sus pecados. ¿Ha encontrado ese sacrificio? ¿Se ha dado cuenta de su pecado y su necesidad de un sacrificio? Pues hay personas que se han dado cuenta de una necesidad de un sacrificio. Y de hecho, lo que hacen muchas veces es que ponen sus obras como su sacrificio. O hacen cosas como peregrinaciones. O le hacen promesas a Dios y otras cosas. Hay un sinfín de cosas que personas hacen
y piensen que son sus sacrificios que pueden quitar sus pecados. Querido amigo, quiero decirle que no. Ningún sacrificio que usted haga puede quitar su pecado. Ni un solo pecado quiten nuestros sacrificios. No, ningún pecado. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 10, no lo leímos, pero dice Dios, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por pecado no quisiste. Dios, estimado amigo, no quiere sus sacrificios para quitar sus pecados. No. Les puedo decir que el sacrificio que quiso Dios ya lo tiene, ya se hizo. El sacrificio que quiso Dios era el sacrificio perfecto que hizo su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz. Ahora, lo que quería decirle acerca de Caín y Abel es que la persona no se separa de su sacrificio. Cuando esa persona venía y traía su sacrificio, la persona se identificaba con su sacrificio. Si Dios aceptaba el sacrificio, Dios aceptaba a la persona. Había una relación entre la persona y su sacrificio. Entonces, si lo puedo ilustrar así, aquí, vamos a decir, está Dios. Aquí está el pecador. El pecador ha cometido pecado contra Dios. Ha ofendido a Dios. El pecado está en medio. Esa persona en un momento se da cuenta, he pecado, necesito un sacrificio para quitar, para remover el pecado, para que yo esté bien con Dios. Y esa persona iba, buscaba el sacrificio, como ya mencionamos, un sacrificio perfecto, se lo traía a Dios. El sacrificio moría por su pecado, y esa persona fue perdonada, reconciliada con Dios, a base de su sacrificio. Pero fíjese que la responsabilidad la tenía la persona de buscar y traer el sacrificio. Ahí es donde muchas personas se confunden el día de hoy porque piensan que ellos son las que tienen que traer a Dios sacrificios. Y por eso hacen sus buenas obras, hacen sus devociones, sus mandas, sus penitencias, cosas así, y piensan que esos sacrificios me están quitando los pecados y me están reconciliando con Dios. No es así. Y usted dice, pues si no es así, pues ¿cómo es? Le voy a explicar. Por eso leímos en el libro de Hebreos acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, sigamos otra vez esta ilustración. Dios, el pecador, su pecado. Vemos ahora la necesidad del pecador. Sería quitar ese pecado. Pero ya mencionamos que Dios no quiere sus sacrificios para quitárselo. Entonces, ¿qué leemos en la Biblia? Lo que encontramos en la Biblia es que Dios es quien proveó del sacrificio. Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Cristo, leímos en el libro de Hebreos, Él mismo era el sacrificio. No era un animal, sino que era el Hijo mismo de Dios, el Hijo de Dios. Y Él se puso
a sí mismo en sacrificio. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio en la cruz. Cuando Cristo murió, ¿no ve que en el Antiguo Testamento el animal tuvo que morir? No era su vida, o sea, estar vivo, lo que quitaba el pecado. No, tenía que morir. Cristo tenía que entregar su vida, tenía que hacer el sacrificio él mismo. Entonces, fíjese, Dios, Él envió a su Hijo en sacrificio. Cristo mismo en la cruz se ofreció a sí mismo, puso su vida. Él es el sacrificio. Entonces, el sacrificio por nuestros pecados ya se hizo. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando uno traía su sacrificio a Dios, esa persona, por decirlo así, ya había aceptado el sacrificio. Por eso lo había escogido y había puesto sus manos sobre la cabeza. Estaba diciendo, este es mi sacrificio, ¿verdad? Y cuando la persona ofrecía el sacrificio, estaba esperando que Dios lo aceptara también. Si Dios no lo aceptara, pues Dios no aceptaba tampoco a la persona, porque todo dependía de su sacrificio. Por ejemplo, el ejemplo de Caín y Abel que mencionó Juan el otro día, es precisamente lo que sucedió. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel trajo un cordero. 2 hombres, 2 sacrificios, pero eran sacrificios muy distintos. Y dice la Biblia muy claramente que Dios miró con agrado al sacrificio de Abel. A Abel y a su sacrificio es lo que dice. No miró con agrado a Caín y a su sacrificio. Entonces, vean, por favor, que hay esa relación. Caín fue rechazado porque su sacrificio no fue suficiente. No era lo que Dios quería. Abel fue aceptado por su sacrificio. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, a Cristo y su sacrificio. Dios, el pecador, viene Jesucristo o ya vino y Él hizo su sacrificio. Se ofreció a sí mismo por el pecado. Dios ya lo aceptó. Dios ya pudo aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que leímos. Leímos que Cristo, si su sacrificio no fuera suficiente, Él tendría que volver a venir a sufrir una y otra vez. Si su sacrificio no fuera suficiente para quitar de una vez todo pecado de toda la humanidad, Él tendría que volver una y otra vez para sufrir por el pecado. Pero dice que en el fin de los siglos Él vino una sola vez. Él padeció una sola vez. Se ofreció una sola vez. Es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y Dios ya lo aceptó. Pero, ¿qué tendría que hacer el pecador? Bueno, otra vez recalco que Cristo es quien hizo el sacrificio por los pecados, por lo que leímos. Fue ofrecido una sola vez por los pecados. Dios está satisfecho, está contento, aceptó ese sacrificio. Pero ahora
le corresponde al pecador, le corresponde a usted aceptar a Cristo. O sea, confiar en Cristo. Cuando la persona del Antiguo Testamento traía su sacrificio a Dios para quitar su pecado, ¿en qué estaba confiando esa persona? Estaba confiando en su sacrificio. Este sacrificio cumple con lo que Dios exige. Este sacrificio me quita el pecado. Es un sacrificio que le agrada a Dios. Y al poner sus manos sobre la cabeza, él estaba diciendo, este sacrificio es mío. Se estaba apropiando de ese sacrificio. Fíjese, estoy intentando explicar de la manera más sencilla que yo pueda que Cristo ya hizo el sacrificio por todo pecado, que Dios está agradecido, está contento y satisfecho, pero que usted tiene la responsabilidad de aceptar a Cristo. ¿Sí lo ve o no lo ve? En el Antiguo Testamento, uno traía el sacrificio esperando que Dios lo aceptara. Pero en el Nuevo, Dios hizo el sacrificio a través de Cristo, esperando que las personas se den cuenta de su pecado y que reciben, que acepten el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por sus pecados. Entonces, estimado amigo, usted no tiene que traer sacrificios a Dios para quitar sus pecados. No. No hay sacrificio que usted pueda traerle a Dios para quitar sus pecados. Dios mismo, en su amor por el pecador, Él envió a su Hijo a morir y Cristo se ofreció una sola vez, una obra terminada, un sacrificio. Fíjese en la inmensidad y la enormidad de ese sacrificio, porque en el Antiguo Testamento, cada que uno pecaba, tenía que traer un sacrificio, porque el sacrificio no era suficiente para quitar los pecados de una vez. Pero el sacrificio de Cristo sí lo es. De una sola vez, el sacrificio de Cristo ha quitado todo el pecado. Y a uno le corresponde venir a Cristo para confiar en Él, para aceptar su sacrificio. Como la persona en el Antiguo Testamento que decía al poner las manos encima de la cabeza del animal, este es mío. Que uno venga a Cristo habiendo reconocido su gran necesidad como pecador, que venga a Cristo y que pueda recibir a Cristo por medio de la fe. Estimado amigo, hoy mismo usted puede venir a Cristo y usted puede confiar en Él. Él hizo el sacrificio, como leímos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese sacrificio es suficiente para perdonar sus pecados y salvarlo hoy mismo. Que usted hoy venga a Cristo para confiar en Él. Que el Señor bendiga su palabra y mientras mi hermano comparte la palabra, que usted pueda confiar en Cristo como su Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano Jason. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo y continuamos en esta reunión deseando su bienestar espiritual. Quisiera leer algunos versículos con usted. Quisiera leer primeramente vamos a leer en Salmos 7, por favor, Salmos 7, versículo 11. Salmos 7, versículo 11. Dice así: Dios es juez
justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios se indigna con los impíos todos los días. Ahora quisiera leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, Segundo Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer versículo 7. Me llama la atención la verdad que se presenta aquí. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Quisiera notar aquí la consecuencia, aquí en no obedecer el mensaje del Evangelio, de rechazar esa oportunidad que se presenta cuando uno escucha el Evangelio. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15. Aquí está el pasaje que yo tengo en mi corazón de compartir con ustedes. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, la gran verdad de la resurrección de Cristo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, perecisteis en vano. Si Cristo no resucitó, todo está en vano. Pero sabemos que sí, resucitó de los muertos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios bendiga ricamente su palabra. Lo que hemos leído es la presentación del Evangelio muy claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 a 4. Hay palabras en español que dan suficiente conocimiento a una persona para ser salva. Cristo murió por nuestros pecados. 5 palabras en español que dan suficiente conocimiento para ser salvo. Estamos predicando el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de una persona, Cristo. La persona de Cristo ocupa el lugar céntrico en el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo está compartiendo con nosotros un mensaje que él mismo recibió. Él dice que yo os he predicado el mismo mensaje que recibí. Es bueno cuando uno está transmitiendo el mensaje del Evangelio, la verdad, de una generación a otra. Y Pablo está comunicando el Evangelio a los corintios, dándoles la esencia del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También Pablo sabe que es importante cuando uno predica, que predica conforme a las Escrituras.
no conforme a opiniones, sentimientos, es conforme a las Escrituras. Por lo tanto, leímos, mi hermano Jasón está leyendo de la palabra de Dios. Es nuestra autoridad. No es conforme a la opinión de los hombres. Las predicaciones. Tratamos de predicar como mi hermano Jasón ha hecho excelente, de predicar claramente el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios. Encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay mensajes que se predican que pues hay que comportarse bien, asistir a la iglesia y incluyendo que hay que sentirse bien con uno mismo. Y el mensaje del Evangelio no está allí. No es por obras, no es por asistencia a la iglesia. Vamos a ver que es por la fe en Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, tenemos que pensar, este mensaje contiene una advertencia. Hemos leído que Dios, el juez justo, el supremo ser del universo que nos ve 24 horas del día, 7 días de la semana, nos ve y se indigna con los impíos, los pecadores, todos los días. Tiene la capacidad inmensa, su paciencia, al entender de las blasfemias, homicidios, fornicaciones, pecados de los hombres y aquí en la tierra. Dios no quiere la muerte del impío. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan arrepentimiento. Pedro nos dice, Dios es paciente y Él mismo desea la salvación de usted, y usted conozca a su Hijo amado Jesucristo como Salvador. Pensamos en este mensaje que nos da una advertencia. El peligro del pecado. El peligro de nuestro camino sin Cristo. Podemos tener religión y no tener Cristo. Es como un faro. Los faros advierten los barcos grandes de los arrecifes y las luces guían los barcos a los puertos de seguridad. Así, el mensaje del Evangelio es como un faro, dando luz a nosotros, al peligro de nuestro camino sin Cristo. Otra vez, podemos tener religión sin Cristo. Es un camino peligroso, porque terminará en eterna perdición a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que leímos en 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 a 9. El peligro de morir sin Cristo. Ahora quisiera notar que Pablo aquí está dándonos un mensaje que él mismo recibió. Podemos ver en Hechos capítulo 9, cuando Pablo recibió el mensaje del Evangelio en el camino de Damasco. En el capítulo 8, capítulo anterior, un hombre de África, el eunuco,
de Etiopía. Un hombre de África fue salvo. En capítulo 8 de Hechos. Capítulo 9, Pablo, un hombre de Asia. Capítulo 10, Cornelio, un hombre de Europa, italiano. Entonces, el Evangelio está marchando en el libro de los Hechos, país tras país, continente tras continente, Asia, África, Europa. Y no es por casualidad, llegó en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Estamos pensando en este mensaje del Evangelio, que es un mensaje internacional para todo el mundo, y nos advierte del peligro en la raza humana, en nuestro camino hacia eterna perdición, en nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No solamente la muerte física, pero la muerte eterna. Es lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 a 9. Eterna perdición. Querido oyente, encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 15, en estos versículos, Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados nos han puesto en peligro. Uno dice, pues Dios es un Dios de amor. Claro, claro que sí, Dios es un Dios de amor. Pero no ignora el hecho que Él es un Dios santo. Al pensar que Dios es un Dios de amor y que no fijarse también en el atributo de su santidad, es ignorar lo que Dios es. Moralmente, Dios tiene que responder al pecado. Dios es santo. No tolera el pecado en su presencia. Dios es santo. Lo que vamos a ver, por eso, envió su Hijo, amado Jesucristo, a este mundo, para llevar nuestro castigo. Dios tiene que castigar el pecado. El problema es nuestros pecados. Pablo está diciendo, Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados. Podemos pensar en algunos ejemplos de los que se dieron cuenta de sus pecados. Por ejemplo, Rey David, en Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Una conciencia cargada, el rey David se dio cuenta, no puedo quitar esa realidad. Mi pecado está siempre delante de mí. Quizás usted está pensando así. Sí, me levanto en la mañana pensando que algo que yo hice. El pecado está siempre delante de mí. Uno quiere quitar los pecados y se mete quizás en una sustancia para olvidar del pecado. Más pecado todavía. En Génesis capítulo 4, versículo 13, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Sabemos lo que Caín hizo. Caín mató a su propio hermano. El primer ser humano de nacer aquí en la tierra, Caín, mató a su propio hermano. Con esa naturaleza pecaminosa salió algo que él nunca había hecho, nunca había visto antes. La muerte de un ser humano. Y él cometió ese pecado. Al darse cuenta del
la consecuencia de este pecado. Grande es mi castigo para ser soportado. Mateo 27, versículo 4, podemos pensar en Judas. Judas tenía un testimonio público entre los 12, los discípulos. Judas tenía todos los privilegios. Tenía otro motivo que le motivaba: dinero. Él guardaba la bolsa. Y después de entregar sangre inocente, él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Lo entregó por dinero. Al final lo tiró y tomó su propia vida. ¡Qué tragedia! Querido oyente, hay perdón por los pecados en su vida. Vamos a ver cómo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Salmo 7, versículo 11, el versículo que leímos. Dios está airado o se indigna con los impíos todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Uno dice: no, yo creo en aniquilación, que uno deja de existir, uno es destruido al final y ya no recuerda nada y no existe, como un perro que muere. No, somos seres humanos hechos en la imagen de Dios, cuerpo, espíritu y alma. Con el cuerpo no estamos aquí para siempre, lo sabemos. El espíritu y alma, como hemos escuchado en esta serie de predicaciones, iremos a un destino cuando esta vida termina, cuando Dios nos llama. ¿A dónde? Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Querido oyente, no es necesario de continuar así en sus pecados. Vemos aquí lo que Pablo enseña muy claramente: la muerte de Cristo por nuestros pecados. Este versículo dice: Cristo murió por nuestros pecados. Ningún ídolo murió por nuestros pecados. ¿Por qué uno pone su fe en un ídolo? Una imagen, no. Un ser humano, no. Es clave de poner nuestra fe en el Salvador, Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. En esta cruz Él llevó nuestro castigo. Él murió con este propósito. Él murió por nuestros pecados. Él murió para que no muriéramos eternamente en una perdición eterna. Nunca dejaremos de existir en la eternidad. El alma para siempre existirá. Después de esta vida, ¿a dónde irá su alma en la eternidad? Nuestro versículo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, cuando Pablo escribió eso, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere a las Escrituras? Claro, Pablo sabía lo que está escrito en Isaías 53. Conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento,
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo podía escribir: yo os he predicado el mismo mensaje que yo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras que ya tenemos, el Antiguo Testamento testifican que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Además, es una maravilla que esas Escrituras, donde se refiere Pablo, fueron escritas muchos años antes de la venida de Cristo. La Biblia es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, penetra hasta el alma. Querido oyente, la palabra de Dios nos dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Hay personas que piensan: bueno, es que no tengo que pagar mucho dinero, y saben lo que están haciendo. Si están confiando en su dinero, su diezmo, en su bautismo, en buenas obras o guardar un día, están diciendo: yo guardo un día por mis pecados. Yo doy diezmo por mis pecados. Yo asisto a la iglesia por mis pecados. No, no es así. Cristo murió por nuestros pecados. No hay nada que nosotros podemos hacer hoy para quitar, borrar nuestros pecados para ser salvos. Efesios 2, versículo 8 a 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos, ahí en versículo 10, hechura, somos en la mano del Señor. Él nos está formando. Estamos una obra de Él. En Efesios capítulo 2 se nota estas palabras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Versículo 8-9, salvos por gracia, para buenas obras. Buenas obras jamás nos salvarán. Buenas obras son los resultados de la salvación. Somos salvos para buenas obras. Por lo tanto, la Biblia dice: por los frutos los conoceréis. La salvación, cuando uno cree en Cristo, transforma la vida. Y después uno quiere vivir una vida para la gloria y honra del Señor. Pero no somos salvos por comportamiento. Nuestro comportamiento después de ser salvos es una expresión de gratitud a Dios por la gran obra que Él hizo. Un cristiano verdadero quiere agradar a su Señor y vivir una vida agradable. Pero la salvación es porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero sigue: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz por nuestros pecados, después de sufrir la agonía en la cruz por todos nuestros pecados, Él fue sepultado
y el tercer día resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras. Otra vez, ¿dónde están las Escrituras que hablan de la resurrección? Salmo 16, versículo 8 a 11. No dejarás mi alma en Seol, no permitirás tu santo vea corrupción. Ahí está. Su cuerpo no vio corrupción. Ahí en la tumba de José de Arimatea, el Señor Jesucristo, como había dicho en vida, salió la tumba. Nuestro Salvador vive, conforme a las Escrituras. Conforme a lo que fue escrito 800 años antes del gran evento de la resurrección. No dejarás mi alma en Seol, en la tumba. No permitirás tu santo vea corrupción. El Salmo 16, versículo 8 a 11. ¿Cree usted en las Escrituras? La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. No descuide la oferta. No ponga el asunto de lo que hemos escuchado del hermano Jasón a un lado. Cristo murió por nuestros pecados. Hay personas que hacen muchas cosas por los pecados, pero es demasiado tarde. Hace 2000 años, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Y el tercer día resucitó de la tumba. La resurrección comprueba que Dios está satisfecho. Dios Padre está satisfecho. Resucitado de la tumba. Nuestro Salvador vive, está a la diestra de Dios Padre. Ahora intercede por nosotros. La salvación se encuentra en Cristo. ¿Ha creído en Cristo usted? ¿Murió Cristo en la cruz por los pecados de usted? La palabra de Dios dice, Cristo murió por nuestros pecados. Ponga su fe en Cristo y será salvo hoy y para siempre. Dios bendiga su palabra por ellos. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje del Evangelio que hemos escuchado del hermano Jasón. Y en la segunda parte oramos, Padre, que bendigas la predicación de tu palabra. Oramos que más personas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad. Estamos agradecidos, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, que vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por este medio donde podemos comunicarnos, donde podemos proclamar el mensaje del Evangelio. Te damos gracias por todos los oyentes. Oramos por cada uno en su lugar. Oramos que tú guardes a cada uno, que bendigas a cada uno. Pensamos en circunstancias difíciles que nos rodean. Oramos, Padre, que sostengas a cada uno, fortalezcas a cada uno, pero sobre todo oramos que más personas conozcan a Cristo como su Salvador personal. Así, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos, pidiendo tu bendición sobre esta serie, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su asistencia en escuchar los mensajes. Estamos muy agradecidos que usted haya apartado tiempo para estar con nosotros. Si tendría una duda o una pregunta sobre las predicaciones, pueden sentir confianza y toda la libertad de dejar un comentario o hacer una pregunta. Aquí estamos para servirles. Cualquier duda. Acuérdense de la reunión Dios mediante mañana. Con el favor de Dios habrá otra reunión y
Le invitamos a regresar mañana. Mientras, piensa en lo que ha escuchado. Ponga el asunto de salvación como prioridad. Usted puede ser salvo hoy. Muchas gracias por su atención y que el Señor le bendiga ricamente.